Plan B. Así que vamos a leer el Salmo 32. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Va a ser una serie corta y tiene que ver con la enseñanza sobre el perdón, la doctrina del perdón. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón? No vamos a poder explorar cada uno de los pasajes, pero en las próximas 4 semanas trataré de abarcar lo principal. Entonces, por favor, allí en el Salmo 32 tenemos una primera enorme, preciosa exposición de lo que al menos David entiende en su vida y está experimentando sobre el perdón. El Salmo 32 es un salmo precioso, es uno de mis salmos preferidos. El salmo en la versión, voy a leer desde la nueva versión de las Américas para ustedes, y dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre o la mujer a quien el Señor no culpa por su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos. Porque si no, no se acercará a ti el Señor. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo, todos ustedes, los rectos de corazón. En esta mañana, Padre, venimos a ti suplicando tu instrucción, pidiéndote, Señor, que dispongas y prepares nuestros corazones para aprender, para que por medio de ese aprendizaje, con el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, podamos alinearnos a esta verdad, para que tu gracia pueda ser encontrada en nuestras vidas una vez más, un poco más. Dirígenos, Señor, en esta mañana para que seamos transformados a la imagen de tu Hijo un poquito más para tu gloria. Danos entendimiento, danos humildad. Ayúdanos a concentrarnos. Deja que esas palabras, Padre, se impregnen en nuestro corazón y cambien nuestra manera de ver y salgamos de aquí enseñados y aprendidos para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Como vieron, pude compartir con ustedes la versión nueva de las Américas, la nueva versión de las Américas. Ahora prosigo utilizando la versión Reina Valera para explicar el texto. Y voy a ir haciendo una comparación y voy a ir llamando a aquellos que tienen la versión internacional porque es interesante, algunas de las diferencias nos permiten las tres juntas entender mucho mejor lo que el texto está diciendo. Así que, bienaventurados los perdonados. Y esa es la primera parte de la serie que hoy quiero comenzar sobre el perdón. A veces cuando hablamos sobre perdón estamos inmediatamente pensando en lo que alguien debe de hacerme a mí o en lo que yo debo de hacer hacia otra persona.
Pero hoy yo quisiera empezar. El salmista dice, los que han sido perdonados, gócense en ellos, celebren ese acontecimiento, porque hay mucho que celebrar. Cuando hemos sido perdonados es digno de celebrar, es digno de gozarse en él. Así que quiero comenzar hoy con una historia que creo que muchos de ustedes, si no todos, han leído y escuchado, y es la historia de un hijo que viene donde su padre y le dice, papá, de todo lo que has planificado heredarme, de toda la hacienda, de todo el dinero, de todo aquello que en algún momento planeaste darme a poseer, quiero pedirte me lo des ya. Y quiero que me lo des para poder irme lejos de ti y hacer una vida nueva con mi propio capital. El padre responde con un sí y entrega la herencia al hijo. El hijo se retira y por mucho tiempo se dedica a ir gastando cada pedacito de su herencia. Y llega hasta el punto de que ya no solamente no tiene nada de la herencia, pero ahora ya no tiene ni siquiera qué comer. No tiene techo, no tiene abrigo, no tiene comida. De pronto la historia cuenta cómo el hijo de pronto se recuerda y dice, pero si yo estoy aquí comiendo con los cerdos y allá está mi padre en la casa de mi padre. Y entonces el hijo se ve en completa libertad y sale a donde el padre. El hijo viene y se arrepiente, le pide perdón, genuinamente se arrepiente y genuinamente le pide perdón. Y el hijo no ha terminado de confesar, el hijo no ha terminado de pedir perdón y mostrar su arrepentimiento cuando el padre ya está dirigiendo a los siervos para que preparen el festín, porque van a hacer enorme banquete. Y el padre dice, hijo que tenía muerto, ahora está vivo. Hijo que se había perdido, ahora lo he hallado. Y es hora de celebrar. ¿Saben? Cuando venimos al Padre a pedir perdón, desde un tiempo cuando pecamos contra Él, pero de pronto ahora estamos frente a Él pidiéndole, confesándole perdón, es la misma propensidad, facilidad de perdón, es la mismo despliegue de gracia y de celebración, que uno de los suyos venga arrepentido a reconocer, confesar y hacer valía de su relación con Dios, de hijo y de hija del Señor. Y con misma y presta prontitud, hoy Dios sigue extendiendo su perdón. Mi propósito hoy, el de David, era invitar a que celebremos nuestro perdón de parte de Dios. Entonces mi propósito es el mismo y es invitarte a que celebremos nuestro perdón. Hay un contexto allí y el contexto es un hombre, un rey, David, que sabe, ahora está contando sobre lo que ha experimentado en el Señor y es el perdón de Dios. Pero David, lo que sucedió fue que cuando era rey, mientras sus ejércitos estaban batallando en el frente de batalla, fue y adulteró, cometió adulterio contra su esposa y contra Dios con una esposa de uno de sus oficiales. Ahora, para ocultar el pecado, el hecho de que había quedado embarazada, mandó a este oficial, al esposo de la mujer que había tomado para él, y lo pone en un lugar de batalla donde él sabía pocos sobrevivirían. Y el esposo de esa mujer muere en el frente de batalla por una directriz, una orden de David. Luego Dios viene a David por medio de uno de sus profetas, envía al profeta Natán y confronta a David y castiga severamente su pecado. Y lo que sucede, lo que tenemos en el Salmo 51, no en el 32, pero en el 51 es la confesión de David. Y él confiesa a Dios su pecado y lo escribe y pide perdón y con todo el corazón le pide al Señor le perdone su falta. Y allí en el Salmo 51 queda claro que el Señor le perdonó.
Pero hay una promesa que hace David en el Salmo 51, que no vayan allí, pero están ahí en el 51:13 y se los voy a leer. Es al puro final, es ya avanzado el Salmo y dice: Señor, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores estos se convertirán a ti. En el Salmo 51 él le promete de que él le va a enseñar a la gente sobre el perdón que Dios da, sobre que cuando pecamos venimos a él arrepentidos genuinamente y Dios perdona porque le hemos confesado. Y entonces él dice: yo le voy a enseñar a los transgresores sobre el perdón de Dios. Salmo 32 es el cumplimiento de su promesa. Este es un salmo de enseñanza sobre el perdón de Dios. Y lo que tenemos frente a nosotros es un masquil. Ahí en algunas de sus versiones va a haber una palabrita al inicio del salmo que dice masquil. Y eso quiere decir instrucción y enseñanza. A veces hay salmos para dar gracias, hay salmos para exhortar, para lamentarse. Este es uno de instrucción y nos instruye. Está preparado el salmo para instruirnos sobre cómo es el perdón de Dios. Entonces, si queremos saber qué tanto, cómo perdona a Dios, este es uno de los lugares para hacer eso, y ese es el género de nuestro salmo hoy. Idea primaria: bendito, bienaventurada, feliz aquel cuyos pecados le han sido perdonados. Y esa es la primera idea hoy. Es una bendición, es una bienaventuranza. Lo que David empieza por hacer es declarar esa bienaventuranza en los versículos 1 y 2, y esos son los versículos que creo más cargados de teología. Voy a extenderme un poco en ellos. ¿Por qué? Porque realmente estos dos versículos tienen mucho más información que el resto de los 9 que hacen falta. De hecho, Pablo lo utiliza en el Nuevo Testamento para presentar su teología o su doctrina de la justificación por medio de la fe. Entonces no vamos a ir a Pablo, pero vamos a quedarnos con David para entender lo que empieza a decir. Bendito el que ha sido perdonado. Y allí en el primer versículo empieza a describir lo siguiente. Dice: en ti, oh Señor, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3 palabras para describir nuestro pecado. Mira allí en tu texto, 3 palabras para describir nuestro pecado. Primero, nuestras transgresiones. Esta es la palabra que se utiliza cuando estamos en una relación con Dios y lo que hacemos es transgredir, digamos, a Dios en esta relación que tenemos con Él. No hay ningún ser humano que nazca si no tiene una relación creador-criatura con Dios. Toda persona nace en esa relación y al mismo tiempo ha sido creada para reflejar su imagen. Toda transgresión, todo acto de rebelión que lo que hace es atentar con esa autoridad y ese reflejo está dentro del marco de lo que David está queriendo decir por transgresión. Actos de rebeldía contra Dios. La segunda palabra es pecados. Estos son actos de ofensas contra la moral de Dios. Dios ha revelado de una manera donde ningún ser humano puede ignorar sobre la santidad de Dios, y todos aquellos actos que quiebran la moral de Dios son aquellos a los cuales la palabra describe pecados. Luego dice iniquidad. Iniquidad ya es una palabra distinta porque ahora eso habla de lo interno de la persona. Ya no habla de sus actos, pero de donde salen sus actos, iniquidad. Y apela a la corrupción del ser humano de terminar haciendo una u otra vez su propia voluntad, no la de Dios. Transgresiones, pecados, iniquidad. Ahora, cuando el versículo dice: cuán bienaventurado
aquel cuya transgresión es perdonada. Y ahora, para describir el perdón de Dios, él se toma 3 palabras para describir cómo Dios perdona. Miren el Salmo, bueno, muy bien, voy a ir al... Muy bien. No importa el tipo de pecado, no importa el grado del pecado, no importa si es hecho consciente o inconsciente, no importa si es por omisión o por comisión. Todo tipo de transgresión, todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidad en nosotros, el Padre perdona, Dios perdona. No hay nada que tú has podido hacer o que yo pueda hacer que Dios no pueda perdonar. Ahora, ¿contra quién es que pecamos? ¿Contra quién es que verdaderamente pecamos? Salmo 51:4, y lo tengo allí para ustedes. Creo que dice 41, pero es en realidad 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Saben, es importante entender que cuando pecamos, ¿contra quién verdaderamente es que lo hacemos? Cuando a veces el pecado, nuestras acciones, transgresiones, pecados, iniquidad, como sea que esto aflore, a veces lo que sucede es de que el ser humano o el mismo cristiano tiene una perspectiva muy baja de su propio pecado. No es tan riguroso para ver su propio pecado. No es tan rigurosa para ver su propio pecado. Entonces aquello no necesariamente es entendida sus acciones diarias de pecado como algo que hace frente a Dios, pero tal vez algo que hago contra mí mismo o contra alguien más. Pero contra Dios, ¿cómo? Pero en realidad David lo que hace en ese versículo es decir, es contra ti solamente el que he pecado. Piensa en eso. Si es en el 51 donde está diciendo eso, es en la confesión de su adulterio, es en la confesión de su asesinato. Pero dice que si bien asesinó a Urías, que si bien adulteró contra su propia esposa, pero también contra Betsabé, dice, es contra ti, contra quien he pecado. Miren lo que dice este señor. Me gusta porque es una manera de decirlo que nos permite entender un poquito mejor lo que debemos de entender para entender nuestro pecado bien. Y dice así, este es un señor que se llama Alexander McLaren. Uno no logra entender la gravedad de un mal acto cometido con entenderlo solo como un pecado contra el orden natural o solo contra la ley que fue escrita en nuestros corazones o como una violación a nuestra propia constitución natural o como un crimen contra los nuestros o otros. Uno no ha llegado a entender el fondo de la oscuridad de un pecado hasta que uno no lo vea como una clara y completa rebelión contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Nadie aquí presente puede declararse que no ha pecado. Además, nadie aquí presente, niño o adulto, hombre o mujer, alto o bajo, puede, incluyéndome a mí, ¿podría alguien en este salón decir que hoy no ha pecado o no va a pecar? Y nadie, por ende, puede decir que no ha pecado contra Dios. Porque el pecado finalmente se hace y se practica contra Dios. Pero ahora 3 palabras usa David para describir lo que Dios hace con tu pecado y el mío. 3 palabras para describir lo que Él hace con ese pecado que tú y yo o que el mismo David podemos o cometemos en la manera diaria de vivir. Y las 3 palabras, empieza a describirlas con la palabra Dios perdona nuestros pecados.
Cuando habla de perdonar, está refiriéndose a que Él levanta, Él quita el peso que ese pecado tiene frente a Él sobre el pecador. Lo que tú has hecho, Dios quita lo que Él ve sobre ese pecado y tiene contra ti. Lo quita, lo levanta, perdonar. Es lo que significa la palabra perdonar. Mira como lo describe el Salmo 103 aquí. Dice: ¿cómo está de lejos el oriente del occidente? Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Está hablando de poner distancia entre la visión de Dios sobre nuestro pecado. Tan distante es el oriente como el occidente, tan distante es la visión de Dios de ese pecado cuando lo perdona. Miren lo que dice Isaías 43:25, allí en la pantalla. Dice: yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que Carmen, lo que Aarón, lo que Camila hace contra Dios, ahora hay una distancia donde Él lo quita de su vista. Ya Él decide quitarlo y no tomarlo en cuenta más. ¿Tiene sentido? A eso se refiere con perdón. Aquello que transgredió, aquella iniquidad, aquel pecado, Él decide quitarlo y no considerarlo más. La segunda palabra que utiliza, aparte de perdón, es específicamente cubrir. Y cuando habla de cubrir, normalmente en español se siente que está tratando de decir de que lo ignora, ¿verdad? O lo está escondiendo de una manera arbitraria. Y no es eso lo que quiere decir la palabra. Es una palabra que viene del contexto sacrificial del Antiguo Testamento. Cuando los sacrificios se hacían para expiar los pecados del pueblo de Dios, la sangre era rociada sobre la tapa del arca de la alianza. El sacerdote traía la sangre que trajo Reina, que trajo fulanito en aquel tiempo, ¿verdad? Traía la sangre sacrificada por sus pecados y se rociaba dentro del lugar santísimo sobre el arca de la alianza. La tapa del arca, donde caía la sangre, se decía que esa tapa o el arca, la presencia de Dios, cubría el pecado de la persona. Y era una palabra que se utilizaba. Sus pecados habían sido cubiertos por la sangre del animal que había sido sacrificado. ¿Tiene sentido? ¿Eso cuánto lo hacían? Tenían que hacerlo constantemente para que la sangre de más y de más, porque seguían pecando. No había algo que sucedía en el corazón que les permitía cambiar y dejar de pecar, sino que esas expiaciones eran simplemente temporales, por un ratito, temporalmente, hasta que volviera a suceder el pecado. Y entonces esa sangre cubría temporalmente el pecado de las personas ofensoras contra Dios. Ahora, cuando tú y yo leemos el Salmo, vivimos a este lado de la cruz. Ya no vivimos en tiempos de en tiempos de David, con los conceptos solo que tenía David. Ahora nosotros hemos creído en una sangre que ha sido derramada una vez para siempre por nuestros pecados, que ha lavado por completo nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de la sangre que nos cubre a nosotros frente a Dios y guarda el pecado frente a Dios, no es una sangre que expía o que cubre de una manera temporal, sino de una manera eterna y para siempre. Ya si se gozaba David por una sangre que cubría por un tiempo específico, ¿cómo debemos de alegrarnos tú y yo? Por una sangre que cubre para siempre, lo cubre todo y para siempre. La tercera palabra que utiliza para describir lo que Dios hace con tu pecado es la palabra que ya no culpa. Y esta es la palabra que normalmente
la palabra que está ahí traducida en hebreo es la palabra que hubiéramos utilizado en el Nuevo Testamento para propiciar. La propiciación de nuestros pecados. Y esa es la palabra que Pablo utiliza en el Nuevo Testamento, y por eso traigo Romanos. Porque Romanos dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta más. Y esa es la palabra específicamente que utiliza para describir que ya no nos culpa, porque ya no lo toma en contra nuestra más. Esta es, mis hermanos, la naturaleza del perdón de Dios. Que no culpa, que ahora no culpa, que cubre, que perdona nuestra transgresión. Aquel que Dios perdonó, tampoco escondió su pecado. Miren el versículo 1, la última parte del versículo 2, que dice, la última frasecita del versículo 2, dice: en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la persona que se le fue perdonado sus pecados. La persona vino con un espíritu sin engaño y a él le fueron perdonados sus pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que se arrepintió de todo corazón, que aceptó su pecado tal y como lo cometió, lo llamó tal y como Dios lo llama, no lo encubrió y vino donde Dios, se lo declaró, se lo confesó y le pidió perdón a Dios. En su espíritu no había engaño. Y eso lo que nos habla y nos explica es el corazón de la persona a quien se le perdonaron sus pecados. Una persona que aceptó, que confesó y que vino donde el Señor. Bienaventurado es el pecador de cuyo pecado se ha arrepentido, lo ha confesado ante su Señor y por ende ha sido perdonado. Todo mi pecado, Manrique Salazar, todo el pecado de Manrique Salazar, de joven, de adulto o que pudiese cometer, ha sido clavado en la cruz. Y porque ha sido clavado en la cruz, se me ha sido perdonado. Este beneficio viene por medio, instrumentalmente, por medio de mi fe. He puesto mi vida, he puesto mi creencia, he hecho a Cristo, su muerte en la cruz, objeto de mi fe. Y porque he hecho objeto de mi fe su sacrificio en mi lugar por mis pecados, entonces mis pecados han sido perdonados en la cruz. Es así como todo ser humano que ponga su fe en Cristo Jesús para salvación, que murió en su lugar, todo ser humano que haga eso, sus pecados van a ser perdonados. Ahora, si Manrique peca hoy, si Manrique ya creyente peca hoy, su pecado le es contado. Ya no para salvación, pero le es perdonada solo si viene y lo confiesa a Dios. Pon atención a eso que acabo de decir. Para el creyente hay perdón si confiesa al Señor su pecado hoy. ¿De dónde saco esto? Mira la segunda idea. Cuando confesamos nuestro pecado, Dios lo perdona. Una persona que no ha creído en Cristo Jesús no tiene el perdón de sus pecados para salvación. Si tú hoy no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, no tienes el perdón de tus pecados. Y lo que te invito a hacer hoy es aceptar el regalo gratis de la entrega de Cristo en tu lugar para pagar por tus pecados por medio de tu fe y recibas el regalo de perdón de tus pecados. No hay otro camino. Y el día es hoy mientras Dios sea querido ser encontrado.
Habrá un tiempo donde ya esa oferta no esté más, y lo hemos estudiado en el regreso de Cristo. Pero si tú eres un creyente y has pecado contra Dios, entonces tu camino es venir en libertad a confesarlo al Señor y pedirle perdón y arrepentirte frente a Él y pedirle perdón. Cuando confesamos ese pecado, Dios lo perdona. No nos cuenta a los hijos y a las hijas de Dios para perder o ganar la salvación, pero sí nos cuenta para ser perdonada esa acción ante Dios. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, Señor. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Cuando nosotros tratamos de ignorar ante Dios nuestro pecado, ¿saben? Recibimos normalmente un sentido de ignorar lo que hemos hecho ante Dios, sabiendo que Él lo sabe y lo conoce. Y empieza un proceso donde Dios empieza a tratar con nosotros. ¿Saben? David experimentó un tiempo sin admitir su culpa. Es más, sin aceptarla, posiblemente justificando por qué se acercó a Betsabé, por qué vino y clamó a Betsabé, por qué la tomó en sus manos contra los votos hechos ante Dios por su esposa. Posiblemente justificó en su calidad de rey poder hacer a su placer, para su propia gloria, aquello que Dios había puesto a administrar en sus manos para la gloria de Dios. Lo que había sido colocado para la gloria de Dios lo utilizó para su propia convicción y para su propia ganancia. Hubo un tiempo donde él describe, mientras callé ante ti, Señor. Sabiendo lo malo en su conciencia, no lo aceptó, no lo confesó. Dice que se mantuvo callado. Dice que experimentó ese sentido de día y de noche y describe la mano disciplinante de Dios sobre él, la mano angustiante de Dios sobre él. Y dice que tuvo no solamente consecuencias físicas, dice específicamente, le llama, se envejecieron mis huesos. Dice que también tuvo consecuencias emocionales. Dice que en mi gemir todo el día. Dice, esta es una experiencia de agonía mientras cayó su pecado. Dice que perdió fuerza, que perdió fortaleza, desesperanza posiblemente. Describe ese tiempo, lo describe como sequedades en tiempo de verano. Esta versión, míralo cómo lo pone. Esta versión lo pone impresionante porque ellos viven en el desierto, en el tiempo de mayor calor. Y describe esta versión que mientras me callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Dice, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y describe un tiempo de angustia. Es todo lo contrario que el versículo 3 del primer salmo. ¿Se acuerdan qué dice el versículo 3 del primer salmo? Describe, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, donde su hoja no se cae y todo lo que hace más bien prospera. Es todo lo contrario a ese versículo 3 del Salmo 1. Es un tiempo seco, es un tiempo árido, es un tiempo simplemente donde no hay vida, mientras se cayó su pecado. El pecado no confesado tiene un efecto debilitante, gente. El pecado no confesado y no admitido frente a Dios tiene un efecto contraproducente en nuestras vidas. Esa es la diferencia entre tomar en serio el pecado o no. Al menos el pecado no confesado puede terminar en sufrimiento. No es cierto que todo sufrimiento que usted y yo podamos vivir es producto de un pecado suyo mismo.
No se clama eso en ningún lugar en la Biblia. De que todo tu sufrir, cualquier sufrimiento que tú pases es porque algo hiciste contra Dios. Eso no está en la Biblia, no es enseñado en la Biblia. Ejemplo es Job, donde Dios mismo pone el sufrimiento y no tenía que ver con las acciones de Job. Tampoco es cierto que usted nunca va a ser disciplinado por su pecado o disciplinada con su sufrimiento por su pecado. Nunca, no es cierto. Eso no está en la Biblia. En el caso de David, dice que lo que está sufriendo es por su pecado y es la disciplina de Dios. Entonces la pregunta es, esto de saber si lo que nos pasa es porque he pecado o porque no, es una tensión que está colocada para que tú y yo no tomemos en ligera el pecado contra el Señor. Y cuando pequemos contra Él y estemos en conciencia que hemos pecado, vengamos tan pronto como posible venir a confesar nuestro pecado delante de Él. Nuestra confesión, nuestro pecado no confesado va a tener un efecto debilitante. Pero del pecado Dios nos llama al arrepentimiento. Del arrepentimiento Dios nos llama a que usemos ese arrepentimiento para venir en confesión a Él. Y esa confesión tuya y mía nos lleva al perdón de Dios. Nos lleva al perdón de Dios. Mira lo que dice el Proverbio 28:13. Y dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esta es la intención de Dios, que tú y yo nos gocemos de ese perdón. Pero para gozar de ese perdón necesitamos venir en confesión. Necesitamos venir en confesión. Yo quiero que te preguntes, ¿qué tan común es que tú en el día te sientes a confesar tu pecado contra Dios? ¿Cuántas veces sucede eso en el día? ¿Cuántas veces haces eso o yo hago eso en mi semana? Y te dejo ahí 3 segundos. Y yo me dejo ahí 3 segundos. Tú y yo nos confesamos ante el Señor diariamente. Ustedes y yo como iglesia confesamos rutinariamente aquí los domingos. Y yo creo, sin querer, que la respuesta, si escarbamos tu vida y la mía, es de que la confesión no está muy presente. ¿Sabe? Cuando yo estaba chiquitito, crecí yendo a la iglesia y nos ponían a confesar todos los domingos. Tenía que hincarse uno y confesar todos los domingos. No estoy seguro que sea tan constante en las iglesias hoy que la iglesia unida se hinque a orar arrepentida ante el Señor. Y si no es los domingos, es muy posible que en las casas, los cristianos y las cristianas no estemos practicando suficientemente la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tú y yo damos por un hecho que están siendo perdonados. Y esa premisa es falsa. Es falsa para David. No cuenta para salvación si estás en Cristo Jesús, pero tú no los confiesas, no hay perdón de parte de Dios. Ahora sí, está grave el asunto, ¿verdad? Saben, esto lo cuento porque creo que nuestra iglesia y yo en lo personal no he venido manejando esto como tenía que manejarlo. No con la seriedad y no con el celo que lo tenía que manejar. No creo que tampoco ni siquiera lo he enseñado de una manera como lo he tenido que enseñar a mis hijos. Si confiesan sus pecados les serán perdonados. Si no confiesan sus pecados, la afrenta contra Dios está abierta. Y voy a probarte esto. Sigamos estudiando. Dice:
vengamos arrepentidos en confesión a Dios para su perdón. Mira el versículo 6 y dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto es un llamado a venir al Señor en confesión. David ha experimentado el perdón de Dios, ahora llama a los santos a que se vuelvan arrepentidos, a confesar el pecado a Él en oración y a encontrar por ende su perdón también. Dice, por esto oraré a ti, por esto orará a ti todo santo en el tiempo mientras pueda ser hallado. Ese es el deseo de David, que con gozo las personas vean, los lectores de David, vean la libertad que tienen en Cristo de acercarse a Dios por perdón. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos la libertad de venir a Cristo Jesús por perdón. Hemos sido perdonados en la cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Para salvación. Pero aún así dice que si confesamos nuestros pecados, los ya creyentes, estos pecados no serán perdonados. Hebreos 13 y Hebreos 12 hablan: yo disciplino al que ama. Eso quiere decir que Dios todavía disciplina sobre nuestros pecados. ¿Los disciplina a todos? No sé. Yo no me veo disciplinado por cada pecado que cometo, pero sí he experimentado la disciplina de Dios por algunos de mis pecados. Entonces, por ende, vengamos al Señor en confesión de nuestros pecados, no en temor de lo que me pueda hacer, pero en la libertad de la gracia que mora y reina en mí, del agradecimiento y del juicio que hemos emitido sobre la gran obra de gracia que vive transformando y trabajando en mí, que me impulsa a traer en libertad lo que he podido hacer contra mi Señor. Ahora mira cómo le llama David a venir a confesar. Le llama a venir a un refugio. Mira el versículo 7. Tú eres mi refugio. Venir a confesar es una descripción de venir a un espacio seguro, donde Dios cuida, donde Dios protege, donde Dios provee perdón. Es un encuentro, es un lugar de venir donde está Dios, donde nosotros traemos nuestras faltas para que Él haga su justicia con ellas. Por esto es que orará a ti todo santo, dice David, para que tú puedas ser hallado. Esto es un llamado de traer nuestra angustia para que el Señor pueda aplacarla, de poder traer nuestro arrepentimiento para que el Señor pueda liberarnos de toda culpa. Salmo 27:5 dice: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en lo alto. Este lugar donde uno confiesa la presencia de Dios es descrita como un refugio, es descrita como un lugar donde estoy cuidado o cuidada. Por eso habla de que me pone en una roca alta. Si hay una marejada, estoy en una roca alta. Si hay una inundación, estoy en una roca alta, segura. Entonces, mira lo que dice Isaías, otra confirmación, Isaías 55, 6 al 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuélvanse al Señor, que tendrá Él compasión. A Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mis hermanos, aún en Cristo, nosotros somos llamados, estamos siendo llamados por medio del Salmo y otros pasajes que estudiaremos pronto, el jueves, los siguientes jueves o los siguientes domingos, y ustedes van a ver
que si ustedes confiesan sus pecados, aún hoy les sigue siendo perdonados a pesar de que ustedes y yo somos creyentes en Cristo Jesús. La confesión tiene que volverse en la vida del creyente una disciplina espiritual. Una disciplina, algo que hacemos disciplinadamente. Y de ahora en adelante quisiera invitarnos a que al menos 1 o 2 meses mensual, parte de nuestro servicio es para presentarnos a confesar al Señor nuestros pecados. Acerquémonos a esa gracia, porque esa gracia está cerca, disponible, siempre, para perdonarlo todo, para la gloria del Señor. Que el que ha sido perdonado se regocije, entonces, que la que ha sido perdonada, que se regocije, que cante, que ha recibido la gracia del Señor. Mira el versículo 8. Versículo dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Está hablando de que a la persona perdonada, a la persona que genuinamente se arrepintió, que aceptó su pecado, que lo trajo donde Dios y lo confesó, dice que le va a poder ayudar como promesa de Dios, a ayudarle con la sabiduría necesaria para que viva la vida de acorde a la voluntad de Dios. Mira el fruto de la confesión. Mira el fruto. Ayudará a entender y ayudará a enseñar el camino que debes de andar. 2 palabras para describir que al perdonado, que el perdonado puede gozarse porque al ser perdonado por el Señor le ha prometido sabiduría para saber cómo vivir. El Señor te promete cuidado y el Señor te promete guía para poder vivir de una mejor manera, distinta al pecado que le hemos traído en confesión. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 8. Está hablando de que no solamente le promete guía, pero dice que le promete protección. Protección al confesante. Protección al humilde. Instrucción y protección. Podemos gozarnos porque al perdonado el Señor le promete cuidado para que no vuelva a caer. Dice el 9, no seas que como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Entonces más bien le da lo contrario, le da el entendimiento. La confesión trae de parte del Señor el cumplimiento de su promesa de que le va a dar entendimiento para que conozca su propia carne, conozca su pecado, conozca su debilidad y sepa cómo manejar su manera de vivir de manera que deje de caer en esa situación específica. Podemos celebrar porque, mis hermanos, la gracia de Dios está latente, está ofrecida para ser recibida de parte de Él si venimos en confesión. Ahora, si ignoramos su promesa de cuidado y su consejo, lo que vamos a hacer es vivir sin entendimiento. Dios, al que no confiesa sus pecados, no le da entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la carencia de confesión no hay entendimiento para luchar contra nuestros pecados. Entonces, ese acto de humildad y de disciplina de venir al Señor con nuestras faltas individuales, faltas que como matrimonio cometemos, faltas que como padres cometemos, faltas que como iglesia podemos cometer, faltas que como líderes podemos cometer, cuando las traemos al Señor, si ignoramos esas faltas y no las traemos al Señor, no nos da entendimiento. ¿Y qué sucede? Seguimos en las mismas faltas. Y cuidado, mucho peor. Pero si las traemos a Él, dice que nos da entendimiento, cuidado, protección. Entonces, por ese ende, el que ha sido perdonado, que confiese. Y mientras confiese, celebre el perdón de Dios.
Bendito el que ha sido perdonado. Cuando confesemos nuestro pecado, ten por cierto que tu pecado será perdonado. Vengamos arrepentidos en confesión para recibir este perdón. Y más bien regocijémonos en esta libertad de venir a la gracia de Dios y poder disfrutar de los frutos de esa gracia, que es el perdón de toda transgresión, de toda iniquidad y de toda obra que podamos haber hecho contra el Señor. Vamos a hacer algo en estos momentos, ahí en donde estás. Y es que creo que Dios desea que hagamos eso hoy, a partir de hoy. Tú en tu vida personal, yo en mi vida personal, y aquí en la iglesia como congregación. La disciplina de la oración de confesión. Esto lo hemos estudiado atrás. Allí en los sitios de la iglesia tienes los sermones. Allí hay un sermón sobre la oración de confesión y habla sobre cómo es una oración de confesión, si quieres aprender más. Ahorita vamos a tomarnos 5 minutos. Quiero pedirte que allí donde estés puedas tomar un tiempo para confesión. Saben, en la Biblia están descritas distintas posturas. En la Biblia hay hombres y mujeres postrados en el suelo pidiéndole perdón a Dios. En la Biblia hay personas con las manos levantadas y con los ojos abiertos pidiéndole y suplicándole perdón a Dios. También creo que es válido si te quieres quedar allí en tu posición donde estás y en la postura que tienes. Quiero darte la libertad de que tome la postura de confesión que te sienta más cómodo o cómoda, para que puedas con sinceridad, con honestidad, escarbar tu corazón y presentarlo frente al Señor. Que puedas encontrar allí de lo que tal vez el Señor quiere que te arrepientas. De lo que tú sabes el Señor quisiera te arrepientas. Y si no le has confesado, le confieses al Señor tu pecado y mi pecado hoy. E inmediatamente gózate en esa oración y recibe el perdón de Dios. Si en Cristo Jesús vives hoy. Así que vamos a empezar ese tiempo. Este es un tiempo entre tú y el Señor allí donde estás. Y vamos a tomar este tiempo para confesar.
Vamos a ir terminando nuestro tiempo para que podamos volver a nuestros asientos. David termina nuestro pasaje o nuestro salmo de la siguiente manera: mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Has venido al Padre, hemos venido al Padre, y lo que podemos esperar es el despliegue de su misericordia y gracia por nosotros. Pero miren lo que dice el 11: alégrense en Jehová y gozaos justos, y canten con júbilo todos ustedes, los rectos del corazón. Lo que hacemos en la confesión es venir a colocarnos bajo la gracia de Dios. Y cuando recibimos ese perdón, lo que sucede es que se despliega la gracia de Dios en perdón sobre nosotros. Es el despliegue de su gloria sobre nosotros, que lo quiere, que lo perdona todo. Ahora, si con esa gracia hemos sido bendecidos, si con esa gracia tú has sido bendecida, eso quiere decir que eso redefine tu concepto del perdón. La gracia que aceptamos de parte de Dios es lo que define nuestro concepto de perdón en toda área, en toda práctica sobre el perdón. ¿Tiene sentido? Esto que acabamos de practicar, esto que el Salmo explica, tiene que redefinir tu manera de definir el perdón. ¿A qué me refiero? Que si su gracia nos trajo perdón sin merecerlo, entonces que su gracia defina cómo tú extiendes perdón. Que si su gracia nos trae sabiduría para actuar mejor, producto que le hemos confesado nuestro pecado, que te dé la sabiduría para manejar el perdón en tu vida. Que si su gracia nos permite vivir confiados, cuidados, producto de nuestra confesión, entonces no temas en creer y no temas en amar de nuevo y no temas en poder perdonar. No temas en volver a tratar con personas que te han ofendido. Si su gracia está con nosotros, esta gracia es para ser extendida a otros. Este amor conocido que hemos recibido es para que también lo conozcan otros, también a nuestro alrededor. ¿Tiene sentido? Voy a terminar con lo que dice este señor. Este es un autor muy reconocido y que admiro bastante. Y dice lo siguiente: si le escuchamos a Dios, le obedecemos y caminamos en su camino recto, vamos a poder regocijarnos en Dios. Pero también podremos enseñar a otros, tal y como David hizo en este salmo. Si él nos enseñó sobre el perdón, es para que nosotros viniésemos al Señor por perdón. Y si hemos venido al Señor por perdón y hemos recibido su perdón, podemos seguir el ejemplo de David y mostrar en nuestras vidas ese perdón hacia los demás. Y podamos enseñarle a otros sobre el perdón también. Pueda que el Señor esté llamándote hoy a hacer eso, a enseñar a otros sobre el perdón de Dios, manejando tu perdón con respecto a otras personas a tu alrededor. Lo puede estar haciendo con respecto a seguir trayendo tu pecado ante el Señor de manera más consistente y disciplinada. Lo está haciendo conmigo. Pero también reflejando y siendo testimonio a las personas a nuestro alrededor de cómo la gracia, cómo el perdón de Dios se ha depositado sobre nosotros y que podamos dar testimonios a otros de cómo manejamos ese concepto hoy. Amén. Muy bien. Bienaventurado.